Bienvenida familia a este nuevo podcast. Con este video iniciamos una nueva serie titulada La Santidad, impartida por el pastor Abraham Velasco. Recuerda preparar tu Biblia y no te muevas de tu lugar. Dios tiene una palabra para ti. Hola, ¿cómo se encuentran, hermanos? Bendiciones. Mira, me gustaría compartir contigo un estudio sobre la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Debemos ser santos? ¿Somos santos los cristianos? Son preguntas que muchas veces muchas personas nos hacen, o incluso puede haber alguien que se las hace a sí misma. Me gustaría que tuvieras a la mano un lápiz, un cuaderno, para que tú anotaras algunas de las citas que vamos a leer en este estudio sobre la santidad. Ahora que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ante la realidad del pecado que emana en nosotros y los tres enemigos, enemigos formidables que nos asedian constantemente, es importante, creo yo, que anhelemos tener una vida de santidad conforme a lo que Dios nos pide en la Biblia, en la palabra de Dios. Lo primero que quiero que leas es ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, donde se nos pide que como hijos de Dios, como nuevos creyentes o como ya creyentes, Dios nos pide que vivamos en santidad. No es algo que esté a nuestra elección, no es algo que Dios nos esté dando a escoger, es algo que Dios nos está pidiendo. Y mira cómo dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Aquí nos podemos dar cuenta muy claramente que la palabra de Dios nos está diciendo, o más bien dicho, Dios nos está pidiendo, ¿verdad?, que tenemos que ser santos porque Él es santo. Él es santo. Entonces, una vez que tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú tienes que buscar, número 2, tienes que buscar esa santidad. Tenemos que buscar esa santidad. Hay mucha confusión acerca de este tema, aún entre los creyentes. La palabra santidad, ¿qué significa la palabra santidad? Sencillamente la palabra significa poner aparte. Eso es santidad. Ser apartados. Separar algo para un uso exclusivo o específico. En este caso, ser santo es ser apartado para el uso de Dios. Eso es la santidad. Ser santo es ser apartado para el uso de Dios. Apartado del mundo y apartado para Dios. Eso es ser santos. Apartado del mundo y ser apartado para Dios. Una vez que tú ya recibiste a Cristo entonces como tu Salvador, lo que va a hacer Dios es guiarte a esa santidad. Y tú tienes que buscar esa santidad. ¿Por qué? Porque Dios ya te apartó para Él, para su servicio, para que tú le sirvas a Él, para que tú le adores a Él, para que tú prediques su palabra y que tu vida sea totalmente para Dios. Se oye un poco exagerado, pero es la realidad. Dios quiere que tu vida totalmente dependa de Él. Aunque nos llamen fanáticos, el mandato de Dios es muy, muy claro en la Biblia. Él nos exige que seamos santos. Si vamos a la Escritura, ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, me gustaría que buscaras 1 de Pedro 2, verso 5. Dice ahí la palabra de Dios.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira que la palabra de Dios está diciendo que si nosotros nos vamos a acercar a Dios, que si nosotros vamos a ofrecer algún sacrificio, en este caso no está hablando de sacrificios como los que en un tiempo atrás hacíamos. Quizás te golpeabas la espalda, te ibas de rodillas a la villa o a algún lugar. No estamos hablando de esos sacrificios. La palabra de Dios está hablando de otro tipo de sacrificios, sacrificios espirituales. Para que nosotros podamos ofrecer un sacrificio espiritual a Dios y llegue a su presencia, tenemos entonces que tener ese sello de santidad. Ese es ser apartados. Si no hay ese apartamiento del mundo y ese acercamiento a Dios, por más que nosotros tratemos de agradar a Dios, no lo vamos a poder lograr. Tenemos que sumergirnos a esa vida de santidad, a buscar la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver también ahí que el Nuevo Testamento, la palabra nos dice que todo creyente es apartado para Dios. En Efesios capítulo 2, quiero que abras tu Biblia, Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 20. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 20. Mira, dice la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuevamente aquí la palabra nos hace hincapié en que Dios tiene un pueblo apartado para Él y es un pueblo santo. Y nos dice a nosotros, tú que has aceptado a Cristo, tú que ahora eres hijo de Dios, dice la palabra que tú ya no eres extranjero. Dice que así ya no sois extranjeros ni advenedizos. Tú ya no eres una persona que no eres conocida para Dios. Ahora eres parte del pueblo de Dios. Dice que somos conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, el pueblo de Dios. Esos son los santos. Y ahora somos miembros de la familia de Dios. Tú ya eres miembro de la familia de Dios. Eres miembro de una familia apartada para Dios. Amén. Todos los que son salvos, entonces son santos. Y esto nos incluye entonces a nosotros. Lo voy a repetir. Todos los que son salvos entonces son santos. Y esto nos incluye a nosotros. Amén. Filipenses 4:21. Quiero que abras tu Biblia en Filipenses 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Amén. Entonces mira, aquí dice la palabra, saludaos a todos los santos en Cristo Jesús. El apóstol está mandando un saludo ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son esos santos en Cristo Jesús? La iglesia. Los hermanos, por eso dice adelante, los hermanos que están conmigo os saludan. Nuevamente encontramos aquí que la iglesia es una iglesia constituida por gente santa. Y esto es bien importante. Segunda de Timoteo 1:9, solamente para confirmar lo que estoy mencionando. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segunda de Timoteo 1, verso 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Aleluya. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién nos salvó? Y yo lo podría aplicar. ¿Quién te salvó? Dilo, fue Cristo. Y te llamó. No solo te salvó, sino también te llamó. Con llamamiento santo. Amén. Él te llamó. Y ese llamamiento fue algo especial. Fue un llamamiento santo. ¿Para qué? Para que tú te apartaras del mundo. No conforme a nuestras obras. Sí, no conforme a nuestras obras, sino según el propio
el propio suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. Aleluya, dale gracias a Dios porque nosotros tenemos un llamamiento santo. Amén, aleluya. Ahora, ¿por qué ser santo? Esa es la pregunta. ¿Por qué ser santo? Porque éramos pecadores, apartados para el uso del diablo. Sí, antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo entrara en nuestra vida, éramos pecadores. ¿Y a quién le servíamos? Le servíamos al diablo, le servíamos al mundo. Y eso es lo que Dios no quería. Por eso Él nos apartó para sí. Era necesario entonces romper esa relación de propiedad y establecer otra nueva relación con Dios. Vuelvo a repetirlo. Era necesario romper esa relación de propiedad y establecer otra nueva, pero mira, ahora con Dios. Eso dice Colosenses 1:13. Abre tu Biblia en Colosenses 1:13. Está delante de Efesios. Colosenses 1:13, adelantito de Filipenses también. Colosenses 1:13 dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué maravilloso! Mira lo que hizo Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ahora Él hace un traslado de tu vida. Él hace un cambio. Él, número 1, dice que te libró de la autoridad de las tinieblas. Él te libró de esa potestad demoníaca. Porque antes nosotros le servíamos al diablo. Pero cuando llega Cristo a tu corazón, Él rompe con esa cadena en tu vida y Él te traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y cuando Él hace ese traslado en nuestra vida, entonces Él te sella con el sello del Espíritu Santo. Y ahora tú eres apartado para el uso exclusivo de Dios. Y yo digo amén. Aleluya. Qué importante es esto, qué maravilloso es lo que estamos escuchando. Somos santos por la determinación de Dios, oílo bien. Y además, miembros de su familia. Si no somos santos, entonces no somos salvos. Eso está más que claro. Si no somos santos, entonces no somos salvos. ¿Cuándo somos santos? Otra muy buena pregunta. ¿Cuándo somos santos? La Biblia nos habla de 3 tiempos específicos de santidad. 3 tiempos específicos de santidad. 1. La santidad instantánea o pasada. 2. La santidad continua o presente. Y 3. La santidad completa o futura. 3 tipos de santidad. Nosotros como cristianos entonces debemos entender y distinguir entre los 3 tipos de santidad. Eso es muy muy importante. Vamos a hablar sobre la santidad instantánea o pasada. ¿Cuál es esa santidad? Esa santidad habla de lo que ya pasó en nuestra vida como cristianos. Ahí en 1 Corintios capítulo 6 verso 11. Quiero que abras tu Biblia, 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo aquí? ¿De qué está hablando? Esto es muy importante. Habla de lo que ya pasó en nuestra vida como cristianos. Mira, dice la palabra, y esto erais algunos, ¿tiempo qué? Pasado. Esos éramos nosotros antes, algunos. Mas ya
fuimos lavados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado, tiempo pasado. Cuando tú conociste a Cristo, lo que hizo el Señor fue lavarte con su sangre. Y dice el Señor que Él te lavó con esa sangre de todos tus pecados. Y también ya habéis sido santificados. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, cuando tú te bautizaste, tú fuiste sellado con el sello del Espíritu Santo. Y es cuando tú eres, en ese momento, ese sello es la comprobación de que tú ya eres ahora apartado para Dios. Tu vida ahora ha dado un giro de 360 grados y ahora es una vida de santidad. Y mira, entonces la santidad instantánea habla de lo que ya pasó en nuestra vida como cristianos. Es un título de posición ante Dios, porque ahora somos de su propiedad para siempre. Esa es la santidad instantánea. Es un título de propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tú ya tienes el título de apartado para Dios. Toda persona es declarada santa en el instante mismo de su conversión a Cristo. No cuando los hombres en un concilio lo acuerdan, no. Sino cuando uno pasa de muerte a vida. En ese momento, entonces, ya somos declarados instantáneamente santos. Cuando uno pasa de muerte a vida. Ahí en 1 Corintios 1:30, capítulo 1, versículo 30, mira, dice la palabra de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuevamente lo voy a leer. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Amén. Justificación y santificación y redención. ¿Qué? Mira las 4 cosas que Cristo hizo en nosotros cuando tú lo recibiste. Dice que Él nos hizo, ¿sí? El cual nos ha dado perdón y nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Número 1, sabiduría. 2, justificación. 3, santificación. Y 4, redención. Amén. Qué importante es conocer estas cosas. Somos santos por la determinación de Dios y además miembros de su familia. Eso es maravilloso. Número 2, ¿cuándo somos santos entonces? Ahora, ¿cuándo somos santos? El primero vimos que es entonces, lo repito, el primero es entonces que es necesario que nosotros entendamos esto. Y lo primero es que la santidad es instantánea. ¿Sí? Y es lo primero que recibimos fue ese título de santidad. 2, la santidad es continua. La santidad es continua. ¿Sí? Eso es bien importante. Una santidad continua. Esa santidad continua habla de un proceso de crecimiento actual. Ahora ese ya es tiempo que presente. Primero fue pasado. Cuando tú le conociste, ¿sí? Dios te apartó para Él y te puso el título apartado para Dios, que eso es santidad. 2, ahora está la santidad continua o presente, que habla del proceso de crecimiento actual, ya no de una posición o un título como al principio, sino de una condición diaria. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Dice la palabra de Dios: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando de una iglesia donde dice que esta iglesia está en Corintio, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con
todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. Fuimos llamados a ser, ¿qué? Santos. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, que está más adelante de Corintios, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué está diciendo aquí muy claramente la palabra de Dios? Que la santificación es un proceso. Porque mira, lo voy a volver a leer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, ¿qué no es que ya soy santo? ¿Qué no dice la Biblia que ya soy santo? Sí, ese es un título. Dios te llamó y te apartó. Y te puso, ahora eres apartado para Dios. Pero comienza, segundo lugar, empieza el proceso de la santificación. Por eso Dios dice en su palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, que ese título se haga una realidad en nuestra vida. Y que nos apartemos, aquí dice la palabra de Dios, precisamente hablando de pecado, de la fornicación. ¿Por qué? Porque si retomamos la palabra pecado, nos vamos a dar cuenta que es lo contrario de la santidad. ¿Ok? Entonces, una persona, entre más se aparta, entre más se aleja del pecado, se santifica más para Dios. Entonces, esto es un proceso. Es un proceso. Es una decisión crecer espiritualmente. Esa decisión la tomas tú. Y conocer más de Dios, esa decisión la tomas tú. Llegando a ser cada día más como Él. Eso es lo que quiere Dios, que cada día seamos más como Él. Segunda de Pedro, si no mal recuerdo, capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro 3:18, vamos a leer Segunda de Pedro 3:18, lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Antes bien, creced en la gracia. Tenemos que crecer. La santidad es un crecer todos los días, un apartarme todos los días de aquello que a Dios le desagrada. Es todo un proceso. Y dice Dios que debemos crecer en la gracia, en lo que Dios nos ha dado, en el conocimiento de nuestro Señor. Porque entre más tú conoces de Dios, entre más tú te llenas de la palabra, tú te llenas más de esa santidad, porque la palabra de Dios es santa. La palabra de Dios te va a llenar de ese ingrediente que se necesita para vivir en santidad, que es la espiritualidad. La palabra de Dios es espíritu, y cuando tú te llenas de esa palabra, tú te estás llenando en tu espíritu de la espiritualidad de Dios. Y con esto, entonces, tú cada día más y más te estarás apartando de toda carnalidad. Entonces, repito, es una decisión crecer espiritualmente y conocer más de Dios. Es una decisión tuya. No es nuestra propia fuerza, no es en nuestra propia fuerza, sino por un proceso natural del Espíritu Santo en nosotros. Es como vamos a lograr esa santidad cada vez más día con día. Segunda de Corintios 3:18, que es el versículo que acabamos de leer, nos habla precisamente de eso, ¿sí? De un proceso donde vamos a ir creciendo cada día más y más en el Espíritu Santo. La palabra, entonces, es el espejo que nos hace ver la gloria de Dios y nuestra miseria, y nos da el poder, ¿verdad? Nos da el poder
para ser transformados. La palabra nos da el poder para ser transformados. El apóstol Pablo siempre oraba para que los efesios tuvieran cada día esta transformación. El apóstol Pablo siempre pedía al Señor por la iglesia de los efesios. Y quiero que abras tu Biblia ahí en Efesios capítulo 1, versículo del 15. Mira, dice así, Efesios 1, versículo 15. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mira qué hermoso lo que dice el Señor a través de Pablo. Lo repito, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y voy a leer hasta el verso 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí no se refiere a los santos de las imágenes. No quiero que nadie se confunda. Está hablando de esos santos que han sido apartados para Dios. Pero Él antes dice, mira lo que dice, no ceso de dar gracias por vosotros. El apóstol daba gracias a Dios por la iglesia, por los creyentes, y él siempre recordaba, siempre los recordaba en sus oraciones, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Le pedía a Dios, dale sabiduría, Señor, dale sabiduría a mis hijos, dale sabiduría a tus hijos, perdón, dale sabiduría, Señor, a todos los creyentes, a la iglesia, y dale revelación también en el conocimiento de ti, Señor. Dales esa revelación. Aquí nos está hablando entonces, hermanos, que la vida del cristiano es un proceso, es un caminar. Yo te pudiera decir ahorita, debes de dejar de odiar, y a lo mejor no lo puedes, y ya recibiste a Cristo y dices, es que no puedo dejarlo, y yo estoy de acuerdo contigo. No lo vas a poder dejar, porque la vida en este momento, porque la vida del cristiano es un proceso. Entre más te llenes de Dios, entre más te acerques a Dios, a su palabra, al conocimiento, entre más escudriñes la palabra de Dios, Dios va a empezar a transformar tu vida y te va a llevar a esa santidad que Él quiere si tú lo permites. La vida entonces del cristiano es una vida de continuo crecimiento. Ahora, hay muchos cristianos que se pueden rezagar. ¿Por qué? Porque precisamente ellos han descuidado su vida espiritual, porque no escudriñan la palabra, porque no se llenan de Dios, porque no asisten a la iglesia, porque se apartan de Dios, porque están con un pie en el mundo y con otro en la iglesia, y entonces se enfrían y no pueden crecer. Siguen en los mismos roles de su vida anterior, no perdonando, teniendo rencor, cometiendo cierto tipo de pecados, y por eso muchas veces no hay crecimiento en muchos creyentes. Estamos estudiando la vida de santidad, y la vida de santidad entonces es un continuo crecer hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso dice Dios. Y aquí en esta palabra estamos entonces viendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, para que conozcas todo lo que Dios tiene para ti, cuál es esa esperanza, ¿verdad?, que está en el Señor, cuál es ese llamado para el cual Dios te llamó, cuál es esa riqueza que Dios tiene para ti. Dios tiene muchas cosas para ti, pero a medida que tú vas creyendo en el Señor, a medida que te vas llenando de Él, tú vas a ir conociendo todo lo que Dios tiene para un creyente y para un cristiano. Y podrás disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Este proceso de santificación continuará en la medida entonces que reconozcamos nuestra condición pecadora y recurramos a Dios para que nos limpie. Esto es importante. Es todo un proceso entonces, pero no se va a dar si tú no reconoces cuál es esa parte de tu condición donde le estás fallando a Dios. Tiene que haber reconocimiento. Siempre para que haya un cambio, tenemos que reconocer cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras fallas. No puede haber cambio si no reconoces en dónde está tu error y quieras dejarlo. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. Mira qué hermoso lo que dice. Porque las tinieblas van, ¿qué? Van pasando. Toda esa oscuridad, todo eso oscuro que estaba en tu vida, que te tenía atado, ya va pasando. Y ahora la luz verdadera ya alumbra tu corazón. Eso dice la palabra de Dios. Esto nos habla de un proceso. Poco a poco vas a ir notando esos cambios en tu vida. Poco a poco te vas a ir dando cuenta que Dios ya cambió tu manera de hablar. Poco a poco te vas a dar cuenta que Dios ya cambió tu manera de pensar. Poco a poco vas a experimentar ese nacimiento en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, dice Dios. He aquí, todas son hechas nuevas. La clave es aceptar nuestra debilidad. Óyelo bien. La clave es aceptar nuestra debilidad y problemas. Y tienes que correr hacia Jesús. Tienes que correr hacia Jesús para cambiar y crecer. Si tú quieres un cambio en tu vida, si tú quieres crecer en esa santidad, tienes que correr a Jesús. Corre, hermano, corramos a Jesús. Hebreos 12:1 nos dice, ahí vamos a buscar Hebreos 12:1. Vamos a leer lo que dice precisamente de esto la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Mira, dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. ¿Qué dice? Corramos con paciencia. Corramos, pero corramos ¿hacia quién? Hacia el Señor. Tenemos que despojarnos de todo peso del pecado. Y puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, dice más adelante, tus ojos deben estar a Él. Tú tienes que correr hacia Él, buscarlo a Él y despojarte de ese peso del pecado. Esa es la clave. Tenemos que aceptar que hay ataduras todavía que necesitan ser quitadas en nuestra vida. No porque ya hayamos conocido a Cristo, no porque ya hayamos recibido a Cristo, no porque ya nos hayamos bautizado, quiere decir que tú ya en un instante cambiaste, que tu vida ya cambió. No. La palabra de Dios dice que
tenemos que seguir corriendo, caminando, para llegar a la medida de ese varón perfecto. Un día estaremos delante de la presencia de Dios. Y cuando estemos allá con Él, entonces es cuando totalmente habremos de ser cambiados. Totalmente. Hay una santidad completa y de esa es la que voy a concluir, que es esa santidad futura. Habla del glorioso futuro que nos espera. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, me parece que ya habíamos leído, pero quiero volverlo a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice la palabra de Dios, dice la Escritura: ¿alguno hubiere pecado? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, fíjate. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dice el verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Qué importante es esto. Llegará el día en que ya no habrá más lucha, ya no habrá la presencia del pecado en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces vamos a ser transformados. Va a llegar ese día en que ya no habrá la presencia del pecado en nuestro cuerpo. Será transformado. Por eso la esperanza del creyente es la venida del Señor Jesús. Porque ese día recibiremos la santidad completa. Amén. Entonces, cuando nos ataquen fuertemente por nuestra vida santa, llamándola fanática, no desmayemos sabiendo que esta santidad, escucha, esta santidad es necesaria para alcanzar las alturas que Dios quiere en nuestra vida y para mostrar al mundo lo que significa Cristo. Demos gracias a Dios por este estudio y espero que hayas comprendido esta primera parte de la santidad. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque, Señor, ahora podemos decir que somos santos. Somos santos porque, Señor, el día en que te recibimos en nuestro corazón, tú nos sellaste con el sello de tu Espíritu Santo y tú nos apartaste para ti, porque tú quieres un pueblo propio para ti, que te sirva. Y tú nos llamaste, Señor, y tenemos ese llamado, Padre. Gracias te damos por ese día en el cual tú nos sacaste, Señor, del mundo para trasladarnos al reino de tu muy amado Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque ese proceso comenzó después. Y todos los días, Señor,
estamos buscando cada día más y más agradarte, cada día más y más, Señor, poderte servir como tú quieres, Dios. Gracias porque no nos has dejado solos, gracias porque estás con nosotros, Dios. Y te damos gracias también, Señor, porque un día vamos a ser transformados, cambiados totalmente, Señor. Este cuerpo será transformado porque el pecado no puede heredar el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque somos los santos, esa iglesia por la cual tú vienes, Señor. Dice tu palabra que vienes entonces por una iglesia sin mancha ni arruga, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero les sirva este estudio y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.